Un saludo a todos. Mi nombre es Juan Andrés Orrego. Soy abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Público por la Universidad Finisterra. He sido profesor de Derecho Civil desde hace más de 30 años. Actualmente soy el director del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Finisterra. Soy autor de varios libros de Derecho Civil y durante 25 años me desempeñé como abogado externo para varios bancos, donde me concentré principalmente en materias inmobiliarias. Hoy vamos a hablar de la ley número 21.442, la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Es sumamente importante conocer esta ley, ya que millones de personas en Chile actualmente viven en departamentos o en condominios donde se aplican estas normas y donde muchas veces se desconoce el alcance de la ley. La Ley de Copropiedad Inmobiliaria fue publicada en el Diario Oficial el 13 de abril de 2022. A pesar de que entró en vigencia de inmediato, aún falta que se dicte su reglamento, para lo cual el Ejecutivo tiene plazo hasta el 13 de abril de 2023. Derogó la ley número 19.537, anterior Ley de Copropiedad Inmobiliaria, que regía desde el 16 de abril de 1997. Esta, a su vez, derogó la ley número 6.071 sobre propiedad horizontal, originalmente publicada el 16 de agosto de 1937. De esta manera, Chile ostenta 85 años de legislación especial para regular condominios urbanos. El régimen de copropiedad inmobiliaria corresponde a la forma especial de dominio que se tiene sobre los condominios, con un sistema especial de copropiedad. El inmueble es dividido en distintas unidades, sobre las cuales los titulares tienen un derecho de propiedad exclusivo, mientras que los otros componentes del edificio son considerados bienes comunes, donde se aplica un derecho de dominio común entre los copropietarios. Sobre estos bienes comunes se reconocen 5 categorías. Aquellos necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, como terrenos, cimientos, instalaciones eléctricas, ductos de calefacción o ventilación. Sobre todo los elementos que son indispensables para la construcción y mantención del condominio. Aquellos que permiten el uso y goce de las unidades de dominio exclusivo de los copropietarios. Pasillos, terrazas comunes e incluso oficinas destinadas a la administración. Los terrenos en condominios que tengan diferentes sectores o edificaciones colectivas. Se refiere a condominios con más de un inmueble, en donde ciertos espacios son destinados exclusivamente para el uso de los habitantes de una de las edificaciones. En esta categoría se encuentran los estacionamientos de visita no subterráneos, por ejemplo. Los bienes muebles o inmuebles destinados permanentemente a la recreación, servicio y el esparcimiento de los copropietarios. Acá se incluyen piscinas, salas de evento, gimnasios y similares. Aquellos elementos de un inmueble que no refieran a las anteriores categorías son agrupados en su propio segmento misceláneo. Los condominios solo pueden emplazarse en áreas urbanas y solo excepcionalmente podrán ser construidos en zonas rurales. Cuando se trate de proyectos de viviendas cuya construcción haya sido autorizada conforme a la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La ley distingue entre dos tipos de condominios. Los condominios tipo A corresponden a una única estructura en donde cada propietario tiene dominio exclusivo sobre su unidad, que forma parte del inmueble. Corresponden a los edificios de departamentos y de oficinas. Los condominios tipo B, en cambio, son conjuntos habitacionales, donde la unidad está compuesta por el sitio donde se emplaza la casa, además de una porción de terreno, dentro de una superficie mayor, que es de dominio común para todos los copropietarios. No pueden acogerse a esta ley los conjuntos habitacionales o poblaciones que contengan en su interior calles o plazas catalogadas como bienes nacionales de uso público. Esta limitación ocurre por el origen de la vivienda, porque podemos tener el caso, por ejemplo, en que el Estado adquiere un terreno y decide construir viviendas sociales. Una vez terminada la obra, todas las calles o áreas verdes del terreno, en donde se edificó el conjunto habitacional, pasan a ser bienes nacionales de uso público. Es decir, pertenecen a la nación toda y nadie puede alegar dominio sobre ellos. Y aunque se pueda formar una comunidad dentro del conjunto, esta no va a estar regida por la ley de copropiedad. Los propietarios solo mantienen el dominio de sus casas, no de las calles y áreas verdes. Por eso, antes, los casos donde vecinos de una población querían cerrar un pasaje o una calle eran tan complejos, porque estábamos hablando de calles públicas y no de un condominio. Afortunadamente, se promulgó la ley 21.411 sobre cierre de calles y pasajes que regularizó esta situación. Por otro lado,
Las empresas inmobiliarias, al momento de empezar un proyecto inmobiliario, tienen la posibilidad de elegir si éste se va a regir por la ley de copropiedad inmobiliaria, porque como dueña del terreno donde se va a construir, decide si va a construir un condominio o una serie de viviendas individuales. La primera opción va a estar regulada por la ley de copropiedad inmobiliaria, y cuando se entregue el conjunto habitacional, las calles, áreas verdes, etcétera, que se encuentren dentro, pasan a ser de dominio común de los copropietarios. En cambio, en la segunda opción, no. Será similar al caso de las viviendas sociales construidas por el Estado. ¿Por qué una inmobiliaria tomaría esta segunda opción? Un argumento puede ser porque conlleva menos costos. Al momento de construir un condominio, la inmobiliaria tiene que cercar el terreno circundante y además invertir en seguridad, ya sea en casetas, barreras o personal. En caso de condominios que contemplen diferentes edificaciones colectivas, el reglamento de copropiedad podrá establecer los derechos de las unidades sobre los bienes comunes compartidos. Lo anterior puede implicar la constitución de una o más subadministraciones y/o la posibilidad de convocar asambleas para cada edificación. No se podrán aprobar modificaciones que pudieran afectar los derechos de los propietarios en otras edificaciones dentro del condominio. Los copropietarios podrán ejercer los derechos de uso, goce y disposición sobre su unidad sin importar el tipo de condominio. El uso implica habitar la vivienda o utilizarla por una actividad profesional o comercial en el caso de una oficina. El goce permite al copropietario arrendar la unidad que le pertenezca a cambio de una renta, mientras que la disposición habilita al dueño para enajenar su unidad, por ejemplo a través de la venta, o construir un gravamen sobre ella, por ejemplo a través de una hipoteca o un usufructo. Los copropietarios pueden ejercer derechos de uso y goce sobre los bienes comunes del condominio, y estos derechos se consideran inseparables al dominio exclusivo de su unidad. Por lo tanto, la transferencia del dominio también comprende la transferencia de los derechos sobre los bienes comunes. Todos los copropietarios podrán solicitar que se lleve a cabo una asamblea extraordinaria, pero para que se lleve a cabo necesitarán el patrocinio de al menos un 10% de los derechos del condominio. Acá todo depende del avalúo fiscal. Cuando una inmobiliaria termina su proyecto habitacional, le envía al Servicio de Impuestos Internos una propuesta donde se determina la proporción de derechos que tiene cada unidad en relación con el condominio y los bienes comunes del mismo, todo dependiendo del valor que se le dé a cada unidad. Entonces, por ejemplo, si un edificio en su primer piso tiene un espacio reservado para tiendas o servicios, lo que se conoce como una placa comercial, esta unidad va a tener una proporción de derechos mayor que un departamento ubicado en el quinto piso. Asumiendo, por supuesto, que ese departamento no es, por ejemplo, un penthouse. En ese caso, bueno, sería al revés. Lo mismo pasa cuando comparamos entre viviendas. Un departamento de 4 dormitorios tiene una mayor proporción de derechos que un departamento tipo estudio de un solo dormitorio. La fórmula es simple. A mayor avalúo fiscal de la unidad, mayor porcentaje de derechos en el condominio tendrá el copropietario. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Como veremos más adelante, se requiere quórum de asistencia para las asambleas de copropietarios. Este quórum no depende de la cantidad total de copropietarios, sino de los derechos que estos tengan en el condominio. Pasa lo mismo con las votaciones para adoptar acuerdos. Las decisiones importantes que se toman en las asambleas necesitan de una mayoría de los derechos del condominio, no de la totalidad de asistentes. Volviendo a nuestro ejemplo, el voto del dueño de la placa comercial o del penthouse va a tener un mayor peso que el voto del copropietario del departamento de soltero o de 4 dormitorios. Dentro de la comunidad del condominio, los copropietarios tienen derecho a optar a cargos de representación. Asimismo, podrán votar en asambleas o consultas, además de poder hacer observaciones al comité de administración si así lo desean. Es necesario destacar que solo los copropietarios hábiles pueden participar, ejercer su derecho a voto y representación. Un copropietario es considerado hábil cuando cumple con sus obligaciones económicas con el condominio. Todos los copropietarios deben cumplir con un conjunto de obligaciones económicas. Y estas obligaciones siempre van anexas a la unidad adquirida y no al copropietario. Esto es de crucial importancia, ya que si nos encontramos frente a una unidad, por ejemplo un departamento o una oficina,
que mantiene obligaciones económicas impagas, quien sea el actual copropietario de la unidad, él será el responsable de pagar, aun cuando esa deuda provenga del dueño anterior. Bajo la nueva ley de copropiedad, el único responsable de pagar las obligaciones económicas de una unidad es quien tenga inscrita la escritura pública de la propiedad en el conservador de bienes raíces al momento de efectuarse el cobro. Puede sonar injusto, pero con esto la ley busca privilegiar el interés colectivo del condominio por sobre el interés individual del copropietario que debe pagar, porque de lo contrario tendríamos situaciones donde un copropietario, escapando de sus deudas, venda su unidad y desaparezca, haciendo completamente imposible el pago de estas obligaciones, generando un grave perjuicio para toda la comunidad del condominio. Por eso, si está pensando en adquirir un departamento, asegúrese de que no tenga deudas pendientes. De lo contrario, el inmueble puede venir con un dolor de cabeza de regalo. Como mencionamos, una de las obligaciones de todo copropietario es contribuir con todas las necesidades económicas del condominio, y a menos que el reglamento de copropiedad diga lo contrario, estas cuotas deberán ser pagadas los 10 primeros días siguientes a la fecha de emisión del aviso de cobro. En caso de mora, la administración está capacitada para aplicar un interés a la deuda. Sin embargo, este nunca podrá ser superior al 50% del interés corriente bancario. Las obligaciones económicas incluyen el pago de los gastos comunes más una suma adicional para el Fondo de Reserva del Seguro Colectivo de Incendio, de aportes por el uso y goce exclusivo de bienes comunes, además del pago de las multas. En algunas situaciones, la seguridad del condominio podría ser comprometida por filtraciones o emanaciones. En esos casos, de ser necesario, los copropietarios deben permitir el ingreso a su unidad para reparar la falla. Además del reglamento de copropiedad y para asegurar que se cumplan las limitaciones o restricciones, usualmente se dicta un reglamento interno. En este se suelen regular aspectos tales como los días y horarios en que se prohíbe generar ruidos molestos, los procedimientos para la extracción de basura, los espacios de recreación para niños, niñas y jóvenes, procedimientos de control de visitas y para manejar conflictos entre copropietarios, entre otros. Sin embargo, este reglamento jamás podrá imponer limitaciones que afecten el derecho de propiedad. El reglamento de copropiedad es una especie de contrato que dicta el primer propietario del inmueble, el cual puede ser ratificado o modificado por la comunidad que se forme entre los copropietarios que adquieran las unidades. El primer reglamento de copropiedad siempre es redactado por el dueño del terreno donde se construye el condominio. Este suele ser una sociedad inmobiliaria o empresa constructora. Este primer reglamento debe inscribirse en el conservador de bienes raíces. La idea es darle publicidad a su contenido, para que cualquiera interesado pueda revisarlo. Cada vez que la inmobiliaria venda una unidad del condominio, tiene que hacer entrega de una copia digital y material del primer reglamento al nuevo copropietario. Y una vez que se enajene el 66% de las unidades del condominio, el primer administrador, que debe ser designado por el dueño del terreno, después de la recepción definitiva de la edificación, tiene que convocar a la primera asamblea extraordinaria de copropietarios. En ella, los copropietarios van a tener tres opciones: mantener, modificar o sustituir este reglamento. Entre sus fines está la fijación precisa de derechos, obligaciones y limitaciones para todos los copropietarios, el reconocimiento e identificación de las unidades, sectores y subadministraciones y bienes comunes, además de los derechos de cada unidad sobre estos. Puede señalar las cuotas a pagar para cumplir las obligaciones económicas, así como fijar el porcentaje de recargo para formar el Fondo Común de Reserva, establecer la administración y conservación de los bienes comunes y también las multas e intereses a pagar por el incumplimiento de las obligaciones, las limitaciones de la ley o del reglamento. En el caso de que exista mora, el reglamento podrá establecer medidas para la suspensión de servicios de electricidad, telecomunicaciones o de calefacción. Podrá otorgar a los elementos del inmueble el carácter de bienes comunes, además de regular su aprovechamiento y precisar qué bienes pueden entregarse en uso y goce exclusivo. Sobre la administración del condominio, el reglamento podrá fijar las facultades y obligaciones del comité de administración y del administrador, y la periodicidad de las asambleas, y establecer las conductas que constituyen infracciones al reglamento de copropiedad y las respectivas multas o sanciones. En general, puede determinar el régimen administrativo del condominio. El reglamento de copropiedad jamás podrá prohibir la tenencia de mascotas y animales de compañía. Sin embargo, sí podrá restringir su acceso a los bienes comunes. Tampoco podrá prohibir que las unidades sean destinadas al alojamiento temporal, pero sí podrá establecer limitaciones para que no se moleste al resto de los habitantes.
El arrendamiento temporal es un asunto controvertido, que tiene una historia bien interesante, en especial porque la anterior ley de copropiedad no lo regulaba. Consiste en el acuerdo entre el propietario de un inmueble y un interesado, normalmente un turista o una persona que está de paso por una ciudad. A cambio de un pago, el propietario le permite al interesado pernoctar y hacer uso del inmueble. Esta práctica en condominios se hizo bien popular con la llegada de aplicaciones como Airbnb al país. Antes de la nueva ley, existían quejas de que estos acuerdos molestaban al resto de los vecinos permanentes. Llegó al punto donde algunos administradores recurrieron a la justicia, pidiendo que se prohibiera este tipo de arriendos temporales. El principal argumento que entregaban era que con el alojamiento temporal, los dueños le estaban dando un destino comercial a sus inmuebles, cuando el condominio tenía un destino habitacional, siendo incompatibles ambos. Obviamente, los dueños se defendían, esgrimían que estaban haciendo uso de su derecho de propiedad, que está garantizado por nuestra Constitución y que solo la ley podía limitar, la cual no lo hacía, porque, como decíamos, la anterior ley no regulaba este asunto. Algunos de estos casos llegaron a las Cortes de Apelaciones e incluso a la Corte Suprema, las que no tuvieron un criterio único en sus sentencias. En algunos casos se estableció que el reglamento de copropiedad tenía la fuerza similar a la de una ley particular para todos los copropietarios, por lo que si el reglamento prohibía el arriendo temporal, el dueño debía acatar la norma del reglamento y cesar con la actividad puesta en tela de juicio. Al contrario, en otros casos se falló a favor de los propietarios, aceptándose la tesis de la protección al derecho de propiedad, estableciéndose que los dueños tenían el derecho a ejercer el uso y goce de sus inmuebles y celebrar estos acuerdos de alojamiento temporal. La nueva ley de copropiedad inmobiliaria trata de armonizar ambas perspectivas. Si bien no hay un artículo o inciso que permita el arrendamiento temporal de manera explícita, sí los permite de manera implícita, ya que señala que el reglamento de copropiedad siempre debe contener normas de convivencia y establecer sanciones que aseguren que el uso de unidades habitacionales para alojamiento temporal no produzca molestias a los habitantes permanentes del condominio, ni entorpezca el uso de los bienes comunes por parte de estos. Con ello, tácitamente, se está permitiendo este tipo de actividad. ¿Qué hace si una cláusula del reglamento es contraria a la ley? En estos casos será necesario recurrir al juzgado de policía local de la comuna a la que pertenezca el condominio y se deberá interponer una acción de nulidad ante el juez. Esta se puede fundar en 3 causales. Se estima que el reglamento no se ajusta a las normas legales generales o en específico al reglamento de la ley de copropiedad o a las características propias del condominio. En caso de que el juzgado acoja recurso, podrá decretar la nulidad parcial solo de las cláusulas que contengan el vicio o de la totalidad del reglamento. Aún así, pueden existir casos donde el perjuicio a la parte solicitante no es reparable con la declaración de nulidad. En estos casos, el juzgado podrá proponer enmiendas sobre las cláusulas en las que exista el vicio de nulidad. Dicha propuesta, sin embargo, deberá ser ratificada por la Asamblea de Propietarios dentro del plazo que determine el tribunal. Si la comunidad aprueba la enmienda, se considera que el reglamento fue modificado por ratificación expresa. Si en cambio la asamblea no llega a un acuerdo en el plazo establecido, se entenderá modificado por ratificación presunta. En este caso, la falta de una respuesta se considera como una manifestación presunta de voluntad, al no pronunciarse en contra de la enmienda judicial. Coincidentemente, estos procesos configuran 2 de las 3 situaciones que permiten modificar el reglamento de copropiedad. El tercero corresponde a la modificación nacida directamente de la asamblea de copropietarios, la que puede ser solicitada y realizada en sesiones extraordinarias, en donde se deberán cumplir 2 tipos de mayoría, dependiendo del tema y cláusula que se busque cambiar.